mañana es: andemos como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Y vamos a mirar en Efesios 5, desde el 1 al 12, y vamos a entender en esta mañana lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Aleluya. Efesios 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Efesios 5, 1 al 12. Aleluya, ¿todos lo tienen? Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén y amén. El Señor, una enseñanza maravillosa que Dios nos va a dar en esta mañana. Y cuando el Señor nos dice en todo este capítulo, no participemos, el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo vino a la tierra en forma humana, porque dice que Él fue 100% Dios, pero también fue 100% humano. La humanidad de Él era para que nosotros entendiéramos que todo lo podíamos hacer. Él sintió hambre, sintió sed, sintió frío, sintió todo lo que nosotros sentimos, pero aún así no pecó. Por eso el Señor vino en forma de hombre para mostrarnos a nosotros que sí se puede. Y como Él nos dejó este hermoso ejemplo, quiero que en esta mañana miremos lo que el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios hagamos. Y ahí en Efesios 5:3 quiero que entendamos, porque la palabra es clara y es hermosa, y el Señor en esta mañana nos va a enseñar acá a nuestro espíritu lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Dice como hijos amados, porque el Señor quiere que en esta mañana escuchemos su palabra y la guardemos en nuestro corazón. La guardemos y la pongamos por obra. No es solamente venir a escuchar la palabra y salir y seguir siendo iguales. No, la palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos limpia. Y en esta mañana vamos a mirar paso a paso y vamos a mirar algunos puntos lo que el Señor quiere. Y uno de los primeros puntos es fornicación. Efesios 5:13 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni fornicación o inmundicia. Dice que ni aun se nombre entre nosotros como hijos de Dios. Y dice como conviene a santos. Porque nosotros como hijos de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, nos ve santos, porque nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto y nos justificó, y Él nos justificó, y el Padre nos
Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Por eso el Señor quiere que cada día nos santifiquemos. No porque realmente lo seamos, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él nos justificó y por eso el Padre nos ve como santos. Y Él dice, como conviene a santos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre. Si aún ni siquiera el Señor dice que ni se nombre, sí que menos vivamos o practiquemos estas cosas. Y vamos a mirar punto a punto lo que significa cada una de estas cosas que el Señor nos está diciendo. Y vamos a mirar primero qué es fornicación y por qué el Señor no quiere que ninguno de nosotros, sus hijos, vivamos en esta manera que al Señor no le agrada. Y ahí dice, y yo miraba y estudiando, dice fornicación. Lo que es fornicación en la palabra griega quiere decir porneia. Quizás muchos digan, bueno, a mí qué me interesa la palabra griega o latina, a mí no me interesa, pero es importante porque el idioma griego y el idioma hebreo tienen sus propias características y por eso a veces tenemos que entender dependiendo el idioma en que fue escrita la palabra. Y por eso es importante entender qué quiere decir fornicación en palabra griega. Y en la palabra griega fornicación quiere decir porneia. Y esto quiere decir que son acciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. O podríamos decir acciones sexuales prohibidas. Pero en un sentido más amplio. Esto denota cualquier clase de inmoralidad sexual. Por eso el Señor dice, pero fornicación. Dice, ni aun se nombre entre nosotros los hijos de Dios. Fornicación quiere decir todo aquello que tenga que ver con situaciones sexuales. Dentro de la fornicación está el adulterio, desviación sexual, incesto, tener relaciones sin haberse casado. Todo esto va dentro de la fornicación. Por eso el Señor dice que fornicación y toda inmundicia aún ni se nombre dentro de nosotros los hijos de Dios. Muchas veces no entendemos porque creemos que estamos bien, pero el Señor nos enseña. Y cuando Dios nos enseña es porque Dios nos quiere limpiar. Cuando el Señor nos enseña por su palabra es porque nos quiere lavar con su sangre, porque Él quiere que seamos santos como Él es santo. Por eso Cristo nos enseña en su palabra a hacerlo recto delante de Él. Y cuando hablamos de la palabra fornicación y cuando de pronto estudiamos a María, idolatría, porque cuando salgo y anhelamos con todo nuestro corazón, estamos idolatrando todo aquello que anhelamos. Cuando anhelamos, quizás tener dinero se vuelve una idolatría al dinero. La avaricia tiene que ver con la idolatría. Por eso el Señor dice que no hagamos, que ni se nombre, ni siquiera se nombre estas cosas a nosotros como hijos de Dios, a nosotros los santos. Aleluya. Porque como santos no debemos practicar ninguna de estas cosas. No practicar. Ahí en Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario y ninguna de estas personas que tienen avaricia, ni aquellos que hacen cosas, toda inmundicia, ninguno de ellos tienen parte en el reino de Dios. Por eso tenemos que entender y cada día limpiarnos y lavarnos más. Y nos lavamos cuando conocemos la palabra, cuando entendemos que lo que a Dios no le agrada y comenzamos a apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Por eso, si alguien está practicando alguna de estas acciones y no se incomoda, sino que las sigue practicando, esto solamente quiere decir una cosa, que le falta arrepentirse y nacer de nuevo. Le falta pedirle a Dios perdón y
que haya un verdadero nacimiento, porque cuando hay un verdadero nacimiento, esa persona no puede estar en paz con su pecado. Tiene que hacer algo, tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, y tiene que empezar a accionar para solucionar delante de Dios esta situación. Por eso es importante, mis amados, nuestra salvación está en juego. No podemos seguir jugando con el pecado. No podemos creer que de pronto, porque ya llevamos muchos años así y no ha pasado nada. No, el Señor algún día vamos a estar cara a cara con Él, frente a Él, y nos va a decir: les di tantos años para que solucionaran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no han solucionado su pecado. Por eso, mis amados, en esta mañana yo quiero que lo entendamos. Y si de pronto lo hacíamos por ignorar la palabra, en esta mañana Dios les está hablando. Ya conocen mi palabra, ya conocen. El Señor está diciendo: ya conocen lo que yo quiero, porque el Señor nos quiere limpiar, porque somos ese templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo debe estar limpio, porque es que dice la palabra también que por una misma llave no puede salir agua amarga y agua dulce. Es imposible, es contra naturaleza, no se puede. O es agua dulce o es agua amarga, pero no pueden ser las dos. Y no podemos revolver. No podemos decir somos hijos de Dios, pero estamos en pecado, y seguir en pecado y practicando el pecado. Tenemos que cada día pedirle perdón a Dios y decir: Señor, ayúdame, y comenzar a accionar en fe, y comenzar a accionar, porque muchas veces creemos que solamente orando, pero siempre les he enseñado, la oración tiene dos componentes. Ora, sí, ora, dile al Señor, pero acciona. Oración, ora y acciona. Haz las dos cosas, ora y acciona. Si tú necesitas un trabajo, no vas a decir: Señor, dame un trabajo, y te dedicas a orar, pero no pasas una hoja de vida, pues nunca te van a llamar. Por eso tenemos que orar y accionar. Tenemos que hacer las dos cosas. Por eso es que la oración, y tenemos que ser sabios, la oración tiene que ir acompañada de acción, oración, y por eso tenemos que hacerlo, para agradarle a Dios, para agradarle a aquel que nos compró a un precio que ninguno de nosotros podríamos pagar, aún entregando toda nuestra vida a Él. Por eso, mis amados, en esta mañana quiero que ustedes y cada uno de nosotros entendamos y revisemos nuestra vida. Si no hemos nacido de nuevo, pidámosle al Señor perdón y digámosle que queremos nacer de nuevo. Nacer de nuevo cuando el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. Ya no puedo estar tranquila con el pecado. Tengo que cambiar cuando el Espíritu Santo mora en mí. Pero si yo sigo pecando y sigo haciendo lo incorrecto delante de Dios y sigo tranquila, como si nada pasara, eso quiere decir que no he nacido de nuevo. Por eso tenemos que revisar nuestra vida. Si en esta mañana nos incomodamos como hijos de Dios, eso es bueno, mis amados. Eso es bueno, porque quiere decir que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Pero si decimos: eso no es conmigo, y nos da lo mismo y estamos en ese pecado, entonces quiere decir que necesitamos nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo tenemos que arrepentirnos y reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado y decirle: Señor, heme aquí, y apartarnos. Por eso en esta mañana Dios nos está hablando. Aleluya. Dice: si practicaban la unión libre, busquen casarse. Si practicaban la inmundicia, ya no lo hagan más. Si tenían avaricia en su corazón, Dios les redarguirá en sus corazones para no desear más, tener más por avaricia, porque una cosa es tener, y es muy hermoso querer uno tener éxito en la vida y salir adelante y tener cosas, pero que no se convierta en nuestro primer lugar, que nuestras fuerzas y nuestro tiempo se dedique únicamente a conseguir dinero sin poderlo ni siquiera disfrutar. Aún las personas que tienen mucho dinero muchas veces no pueden ni dormir en paz,
porque están cuidando sus tesoros. ¿De qué les sirve tener todo ese dinero? ¿De qué les sirve si ni siquiera lo pueden disfrutar? Ni siquiera pueden acostarse tranquilos a descansar, porque de pronto vienen y se les llevan los tesoros, o su vida corre peligro. ¿De qué les sirve? Es más tranquilo cuando uno verdaderamente le da el primer lugar a Dios, porque dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas nos serán añadidas. Todo esto nos lo da en sobreabundancia. Él nos lo da, nos lo añade. Las riquezas nos las da el Señor si ve nuestros corazones que verdaderamente le damos el primer lugar a Él. Pero si nos dedicamos a conseguir dinero, y solamente dinero, y no buscamos de Dios, nos vamos a desgastar y no vale la pena. No vale la pena, porque al final del camino nos vamos a dar cuenta de qué sirvió todo eso. Si nuestra alma, ¿qué? ¿Cómo está nuestra vida? Por eso, mis amados, démosle el primer lugar a Dios. Si de pronto hay avaricia, yo quiero que vayan por un momento a Filipenses 4, 11 y 12. El apóstol Pablo le decía a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice: he aprendido a contentarme. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Con lo que el Señor nos da, sí, es una bendición. Y queremos tener, sí, está bien. Pero primero pongamos a Dios en primer lugar. Y el Señor nos va dando conforme Él quiere darnos. Pero muchas veces nos dedicamos solamente. Por eso el apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo estoy enseñado. Si estamos en escasez, digámosle: gracias, Señor. Sé que tú algún día me darás en sobreabundancia. Pero si estamos en abundancia, también agradémosle a Dios. También démosle gracias a Dios. Porque muchas veces, si estamos en escasez, buscamos a Dios. Pero si estamos en abundancia, nos olvidamos porque ya no tenemos tiempo. Muchas veces le clamamos a Dios y le decimos: Señor, quiero un trabajo. Y cuando el Señor nos da el trabajo, no volvemos a decirle: gracias, Señor, por el trabajo. Como sucedió con esos 10 leprosos. El Señor los sanó a todos los 10, pero solamente uno se devolvió a darle gracias. Nosotros deberíamos de ser uno, ese uno que se devuelve a darle gracias al Señor y decirle: gracias, Dios. A veces solamente le buscamos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos luchas, cuando no tenemos un trabajo, venimos, pero cuando ya lo conseguimos y ya no lo necesitamos. Y es ahí donde el Señor quiere conocer nuestro corazón. Por eso muchas veces nosotros mismos nos hemos cerrado. El reino de los cielos se ha cerrado, no porque el Señor no lo quiera cerrar, sino porque nosotros lo hemos cerrado, porque hemos sido muchas veces desagradecidos. No hemos visto que el Señor todo lo que nos ha dado lo hemos dejado a veces en el último lugar, ni siquiera en un segundo lugar, en el último lugar, en un rincón. Por eso debemos ser contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Por eso debemos de ser entendidos y dejar de practicar todas estas cosas que no le agradan a Dios. Porque cuando se hacen todas aquellas cosas, mire lo que sucede ahí en Efesios 4:30, lo que sucede con el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Amén. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista,
se pone triste cuando nosotros pecamos. No lo contristemos. Cuando nosotros pecamos, se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros. Por eso, de verdad, cuando cometemos y practicamos el pecado, el Espíritu Santo está contristado. Por eso no debemos contristarlo y debemos pedirle perdón a Dios. Él nos redarguye cuando cometemos pecado, pero cuando Él hace eso en nuestros corazones es para que nos arrepintamos, no para que sigamos en la misma condición. Y arrepentirnos no es solamente decir, Señor, te fallé, sino comenzar a accionar en dejar lo que a Dios no le agrada. Por eso el Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. Recordemos que nosotros estamos sellados. El Espíritu Santo nos selló y somos sus hijos. Es como cuando nosotros, los padres, los que tenemos hijitos, amamos a nuestros hijos, y aunque ellos cometan pecado o errores, no dejarán de ser nuestros hijos, pero nos duele cuando le fallan a Dios, nos duele cuando nos fallan a nosotros, nos duele. Si a nosotros, siendo humanos y siendo malos, nos duele, ¿cuánto no más al Espíritu Santo, que es santo? A Él le duele cuando pecamos y cuando no nos arrepentimos. A Él le duele. Por eso dice que no lo contristemos. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para aquel día, para el día de la redención, mis amados. Por eso debemos ser entendidos. Por eso debemos de ser sabios. Y hace unos días escuchamos y aprendíamos lo que es la sabiduría. Por eso debemos de ser sabios y entendidos. Por eso debemos de buscar cada día más de Dios. Por eso debemos amar cada día más al Señor. Y cada día aferrarnos más a su palabra. Llenarnos más de su Santo Espíritu. Para que el Señor nos fortalezca y nos ayude cada día a combatir todo aquello que al Señor no le agrada, mis amados. Quiero que veamos el segundo punto. Dice, la vida cristiana no debe ser degradada por palabras deshonestas. Vayámonos a Efesios 5, versículo 4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice, ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas, cuando una persona o un cristiano tiene una conducta indecente y tiene palabras desagradables. Cuando uno es hijo de Dios, esas palabras no tienen que estar en nuestras bocas. Palabras desagradables no. Porque la palabra dice muy claramente de lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón y qué están hablando nuestras palabras y nuestra boca que está hablando para todos aquellos que nos escuchan? Por eso ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Cuando dice ni palabras deshonestas ni necedades. Necedades, a veces hablamos tonterías. Muchas veces nos reunimos con personas que no conocen de Dios y hacen bromas pesadas, y de pronto nosotros, en vez de decirle o hacernos a un lado, entonces nos reímos y compartimos con ellos. El Señor no quiere, porque todo es, cuando dice necedades, también habla acerca de bromas con un segundo sentido, con sentido doble. Todo eso no debemos compartirlo. Todo eso al Espíritu Santo se contrista cuando nosotros de pronto, todos aquellos están haciendo bromas pesadas de doble ánimo, de doble sentido, y nosotros nos reímos y compartimos, y muchas veces algunos cristianos antes aportan. Todo eso lo tenemos que quitar de nosotros, porque a Dios no le agrada. Y veíamos hace unos días que el Señor todo lo ve. De pronto muchos dirán, no, pero es que acá no está el pastor.
ni la pastora, ni ningún hermano, nadie va a contar. Pero el Señor lo está viendo todo lo que estamos haciendo. Los ojos de Él no se quitan de nosotros ni un instante. Y aparte de eso, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No lo podemos esconder. Todo Él lo ve. Por eso tenemos que ser sabios. Por eso tenemos que ser sabios. Cuando la palabra dice ahí en el versículo 4, en la segunda parte dice, ni truanerías, bromas groseras que tienen que ver muchas veces que nombran el sexo. Todo eso lo tenemos que quitar de nuestra vida. Todo eso son conductas indecentes y no son conductas de un verdadero cristiano. Eso es una conducta de un hombre o mujer que no ha nacido de nuevo. Por eso todo eso lo tenemos que arrancar de nuestra vida. Dice la palabra, dejad todas estas cosas. Y si el Señor nos dice que las dejemos es porque sabe que es para nuestro propio bien. No es para el bien del vecino ni para el bien de Dios. Porque si fuera para el bien de Dios, Él no necesita de nosotros. Siempre lo he dicho, Él no necesita de nosotros porque Él seguirá siendo Dios. Así que nosotros le busquemos o no, Él seguirá siendo Dios. Pero nosotros, sin Él que somos, nada. Por eso el Señor nos enseña, es para nuestro propio bien. No es para el bien de Él, ni para el bien del vecino o de los que están con nosotros. Claro está que dependiendo cómo nosotros nos comportemos, así también aquellos van a glorificar a Dios, todos los que nos ven y van a buscar de Dios. Si nos comportamos mal, así van a decir, prefiero seguir siendo como soy. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque aquel día Dios nos va a decir, por causa tuya esta persona se perdió porque tú hablabas mentiras, hablabas palabras deshonestas, hacías todo esto y estas personas no creyeron en mí. Por eso tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios. Por eso cada día debemos santificar nuestro templo, nuestro cuerpo. El Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero más bien como hijos de Dios debemos hablar palabras decentes. Qué hermoso que la gente diga, usted es diferente. Que cuando estemos al frente de las personas digan, usted irradia algo diferente. Que nuestras palabras muestren a Cristo sin tantas palabrerías, o sea, con nuestras acciones y con palabras decentes se muestre a Cristo en nuestras vidas. Eso es más importante. Ahí en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, todo lo contrario, palabras de Dios, palabras de amor. Recordemos que tenemos el fruto del Espíritu Santo y la gente tiene que ver en nosotros ese fruto. La gente tiene que ver en nosotros el amor de Dios. La gente tiene que ver en nosotros la paz de Dios. Que no importa por lo que estemos pasando, pero tenemos la paz de Dios, el gozo de Dios. Que tenemos paciencia porque hay momentos en nuestra humanidad que, ay Señor, no sabemos cómo manejar cada situación. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con todo ello. Que sepamos controlarnos, que sepamos dominarnos como hijos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo. No que nos dejemos llevar por nuestras emociones y terminemos haciendo cosas que no le agradan a Dios y después digamos, no es que me dejé llevar. No, el Espíritu Santo, uno de los frutos es dominio propio, podernos dominar nuestro cuerpo, dominar nuestra lengua, dominar nuestras emociones. Por eso el fruto del Espíritu Santo es completo. Y por eso tenemos que decirle al Señor que cada día nos ayude
nos ayude cada día a ser mejor que ninguna palabra. Yo no puedo creer, y para mí, cuando veo a un hermano en Cristo diciendo groserías, me duele. Diciendo palabras vulgares, me duele. Me duele, pero ¿cómo será Dios? Yo soy humana. Pero ¿cómo será el Espíritu Santo? ¿Cómo le dolerá? ¿Cómo le dolerá? Porque no solamente está contaminando, no solamente lo está contristando el Espíritu Santo y está contaminando el templo, sino que por esas personas es que la gente no quiere saber de Dios. Porque si dicen, si esto es cristiano y actúa peor que un hijo del diablo, prefiero seguir siendo como soy. Por eso tenemos que tener cuidado, mis amados. Lo que nosotros hablamos, eso es lo que hay en nuestro corazón. Veamos Lucas 6:45. Aleluya. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué habla tu boca hacia todos aquellos que te conocen? ¿Qué habla tu boca? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿Qué habla tu boca? Por eso tenemos que entender, y por eso tenemos que apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Por eso la palabra dice que la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma. Penetra la palabra, porque la palabra es la que nos limpia y nos lava. La palabra es la que nos lava. No es lo que yo acá estoy diciendo en esta mañana, no. Es la palabra la que te va a lavar y la que te va a limpiar. Pero por eso es necesario conocerla, porque ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos? Por eso tenemos que conocer su palabra, por eso tenemos que conocer a Cristo. Cristo es esta palabra, Cristo está aquí, y por eso la palabra tiene vida y es eficaz, porque Cristo está hablando aquí en su palabra. Por eso cada día tenemos que llenarnos más de Él, llenarnos más de su presencia. Pero para llenarnos tenemos que conocerlo. Para dejar lo que a Dios no le agrada, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que dejemos. Por eso en esta mañana queremos aprender más. Un tercer punto es: no nos dejemos engañar, porque por esto viene la ira de Dios. Ahí en Hebreos 10, 26 y 27 quiero que lo veamos. Hebreos 10, 26 y 27. Amén. Dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos voluntariamente. Sé que esas palabras no nos gustan y quisiéramos no escucharlas nunca, pero para eso el Espíritu Santo nos está enseñando en esta mañana, para que nosotros nunca, Dios nos guarde de llegar algún día a caer en manos de un Dios vivo. Porque dice que si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la palabra de verdad, si pecamos voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es muy diferente que pequemos porque no conocemos, y cuando conocemos inmediatamente, ya nuestra conciencia tiene que entender que ya hay un conocimiento, y por eso nos va a juzgar Dios. Pero dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Siempre lo he dicho, yo no me imagino ser enemiga de Dios. El juicio, y no es que Dios nos mande allá. Dios nunca mandará a un hijo suyo al infierno, nunca, mi amado, nunca. El Señor nos da la oportunidad absolutamente a todos de conocerle. Nosotros mismos, cuando somos desobedientes, nosotros mismos nos mandamos allá. El Señor nunca nos mandará. Es nosotros con nuestra dureza de corazón que nos vamos para allá porque no queremos obedecer su palabra. Por eso, no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por las prácticas. Por todas estas prácticas, dice antes, debemos aborrecerlas, porque cuando tenemos el conocimiento y lo seguimos haciendo, la ira de Dios se manifiesta. La ira de Dios, el enojo de Dios, la indignación de Dios es santa y justa. Por eso aquel día, cuando el Señor esté en el trono blanco y todos aquellos se levanten, todos aquellos que van a ser juzgados, porque Dios juzga pero con justo juicio. Aquel día el Señor les va a decir: tú estás aquí por esto, y ellos no van a poder decir: no, eso no es verdad, porque el Señor les va a mostrar. Cuando dice el Señor que les mostrará, eso es como cuando la palabra dice que las memorias serán abiertas, los libros serán abiertos. Es como que las memorias recordarán todo aquello que hicieron. Y por eso tenemos que entender que Dios a nada se le queda. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Por eso cada día debemos agradarle a Dios y ser mejor delante de Dios. Por eso, si nuestro antiguo andar era pecaminoso, ahora tenemos una nueva naturaleza. Yo siempre he puesto el ejemplo y lo volveré a poner aquí en esta mañana. Si tuviéramos un marranito, un cochinito, un marranito de esos, la naturaleza de ellos es revolcarse, ¿cierto? Revolcarse en el barro. Pero ¿qué pasaría si nosotros cogiéramos uno de mascotica y lo laváramos y le echáramos perfume y le pusiéramos moñitos? Ellos no se van a sentir cómodos porque su naturaleza es ser sucios. Así mismo nosotros, aleluya. Si nosotros tenemos la naturaleza de Dios y tenemos que estar limpios, si viene la suciedad, no nos vamos a sentir bien, porque esa no es nuestra naturaleza. Si estuviésemos en una fiesta o donde dicen toda clase de groserías y fuman vicio, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? En un lugar equivocado. Por eso así mismo tenemos que aprender que ya nuestra naturaleza cambió. Ya no es la naturaleza antigua del viejo hombre que estaba viciado, que no podía dejar el pecado. Ya somos una nueva naturaleza. Por eso tenemos que cada día conocer. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad. En esta mañana están conociendo la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Aleluya. No es que necesitemos una liberación y que vengan y oren por ti y por mí y nos caigamos. No. La palabra es la que me hace libre, la palabra es la que me limpia, la palabra es la que me lava y me llena de su santidad. No es más. No necesitamos hacer rituales para santificarnos, es conocer la palabra y ponerla en nuestro corazón y ser hacedores de la palabra. Eso es lo que nos lleva a la salvación. Aleluya. Eso no es hacer cosas que Dios no nos está mandando. Por eso tenemos que cada día limpiarnos y ser dignos de nuestro llamado. Como hijos de luz, debemos ser sabios, vivir una vida en amor, y somos esa luz en medio de tinieblas, porque recordemos que
La luz viaja, si miramos en el ámbito natural, físico, pero las tinieblas son estáticas. Y donde está la luz no pueden estar las tinieblas. Donde hay un hijo de Dios no pueden haber tinieblas, porque los hijos de Dios somos luz. Por eso cada día tenemos que ser esa luz que alumbre. Aleluya. No permitamos, no nos dejemos llevar. No nos dejemos llevar de cosas que no le agradan a Dios. Como cuarto punto, no practiquemos con ellos, porque ahora somos luz. Efesios 5, 7 y 8. No seáis pues partícipes con ellos, o sea, con los incrédulos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, y en el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Como cristianos, ya no somos esas tinieblas, ya no somos ese pecado, ya somos hijos de luz, somos personas rectas delante de Dios. Nuestro andar debe corresponder a nuestra posición en Cristo. Nuestro andar debe ser limpio, debe ser transparente. Por eso el Señor nos dice ahí en Romanos 12:12, quiero que lo vean por un momento. Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo pervertido. No nos conformamos, sino transformemos nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de renovarnos con la palabra. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformemos nuestra manera de pensar, como cuando vamos a formatear un computador. Tenemos que borrar todo lo viejo y colocar información nueva. Hagamos eso en nuestra mente. Comencemos a sacar todo lo que no le agrada a Dios y comencemos a entrar lo que sí verdaderamente le agrada a Dios. Dice, transformémonos. Él es el que nos transforma. No somos nosotros con nuestras propias fuerzas o con nuestra autosuficiencia. A veces decimos, a partir de hoy no haré esto más, pero no le hemos dicho, Señor, ayúdame, porque por mis fuerzas no lo puedo hacer. Y por eso muchas veces las personas dicen, pero es que no puedo dejar esto, no puedo. Pero ¿cómo va a poder si lo está haciendo en tus fuerzas? Si tú lo haces en tus fuerzas no vas a poder. Pero si tú le dices a Dios, Señor, te necesito, no puedo en mis fuerzas, pero tú sí puedes, el Señor va a venir y va a ser tu pronto auxilio, tu pronto socorro. Por eso cada día tenemos que buscarle más y más y más. Aleluya, déselo fuerte a nuestro Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Y el versículo 11 ahí en Efesios 5:11, quiero que continuemos en Efesios 5:11. 4:11 o 5:11. 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos. Si estamos en medio de personas que están bailando y diciendo groserías, no es que les reprendamos como antes nos enseñaban, que empezábamos a reprender y a echar fuera demonios. Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Es reprenderlas, decirle, eso no le agrada a Dios y yo me aparto. Y con mi actitud de que no estoy de acuerdo, ellos van a entender y van a respetar un poquito. Quizás se burlen por un momento, pero después van a entender. Eso es reprender, no participar con ellos, no participemos, dice, en las obras infructuosas. ¿Eso qué? Eso es infructuosa, quiere decir que no tienen fruto.
infructuosas, algo malo, no tiene fruto. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque dice el 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participemos, al contrario, rechacemos todo aquello que vaya en contra de Dios. Porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos, el Espíritu Santo lo está viendo. A Él no le podemos esconder. Él lo va a ver. Y no solamente lo va a ver, se va a contristar, le va a doler. Pero no tanto por Él, sino por nosotros. Porque Él seguirá siendo Dios, pero nosotros. Él va a sentir dolor, como el ejemplo que les ponía con los hijos. Como cuando nuestros hijos nos fallan y nos duele. Y nos duele porque los amamos, así es el Espíritu Santo, nos ama y por eso le duele. Pero en sí, el bien es para nosotros, no para Dios, porque Dios seguirá siendo Dios con o sin nosotros. Aleluya. Dice que nosotros reprendemos las obras de maldad al alejarnos de ellas, al no participar con ellas y al hacer saber a todas aquellas personas que eso no le agrada a Dios. Esa es una manera de reprender todo aquello que no le agrada a Dios. Por eso debemos ser sabios, entendidos, prudentes. Por eso con nuestra forma de hablar tenemos que mostrar que hay un Cristo que vive dentro de nosotros. Porque qué hermoso. Y siempre lo he creído así. Nosotros somos los hijos verdaderos de Dios. Somos esa pequeña representación de Dios acá en la tierra. Y muchas veces cuando damos un buen testimonio, la gente respeta. Y por respeto a nosotros dicen, ay, perdón. Y de pronto se abstienen de decir groserías o hacer cosas desagradables. Porque tienen un poquito de respeto y temor. Por eso tenemos que tener cuidado porque somos como esos pequeños, nunca nos podemos igualar. Yo solamente comparo, más no igualo, pero es un ejemplo. Somos como esos pequeños Cristos en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que cada día honrarle, porque recordemos que Él vive dentro de nosotros. Aleluya. Y quiero que como conclusión vayámonos a Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, seamos entendidos, seamos sabios. Y como nos dice el Señor aquí, miremos con diligencia, con exactitud, con sabiduría, cómo andamos. Si andamos como hijos de Dios o andamos como hijos de Satanás, ¿cómo andamos nosotros? Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, no con necedad, sino como sabios, como hijos de Dios. Por eso en esta mañana quiero que se levante mi hermano, póngase sobre sus pies y vamos a decirle al Señor, le vamos a decir con esta adoración, le vamos a decir que gracias y que nos ayude cada día. Que nos ayude cada día a ser mejores delante de su presencia. Aleluya. Ay, sí, Padre, porque tú, Señor, siempre nos amas. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque a donde quiera que nosotros estemos, tú estás. Gracias, mi Rey. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces, Señor, porque de ti no nos podemos esconder, mi Rey. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor.
Queremos agradarte cada día más. Queremos agradarte cada día más en nuestra vida, Padre. Arranca de nosotros lo que no te agrada. Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Sí, Señor. Ahí me encuentro yo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Soy tuyo, mi Rey. Soy tuya, soy tu hija, Padre. Por eso descanso en tu palabra, Señor. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu lado clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Soy tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hasta el final, Señor, estás con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, el estar en tu presencia. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, Sí, Señor. en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, ¿en dónde más podemos estar guardados, Señor? Solo tu Espíritu, Señor, nos lleva más allá.
más allá de lo soñado, más allá de la frontera, Señor. Solo tu Espíritu nos santifica, solo tu Espíritu nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Gracias, Dios, gracias, mi Rey, gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que solo tú nos llevarás, Señor, hasta el final, Señor. Nunca nos dejarás, Dios. Gracias, mi Rey precioso, a ti te adoramos, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Muchas gracias, Señor, por todos tus atributos, Señor. Padre, te exaltamos y te alabamos y te damos todo honor, te damos toda gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén.